Bueno, queridos estudiantes, súper bienvenidos a este espacio de taller que tiene como fin que ustedes aclaren todas sus inquietudes en torno al desarrollo de la fase 3. Esto formalmente, porque no lo he denominado un CIPAS, digamos que porque los CIPAS de manera estricta no están asociados a las actividades de los cursos. Los CIPAS están pensados más para profundizar a nivel teórico. Entonces, para, digamos, no ser imprecisa en qué es lo que un CIPAS busca y qué es lo que buscan estos talleres, por eso lo denominamos talleres, para poder de verdad dedicarnos exclusivamente a que ustedes entiendan cada una de las actividades. Entonces, esta actividad, voy a empezar yo y ya les voy a dar la palabra a ustedes porque ustedes tienen que ser los protagonistas de este espacio. Entonces, esta actividad es la primera actividad colaborativa del curso. Eso es lo primero que tienen que saber. Y por ahí ya, digamos, hemos recibido algunos de ustedes que dicen, ay, es que yo mejor lo quiero hacer de manera individual. Bueno, como les dije en la web, vamos a hacer todo el esfuerzo para hacer una construcción colaborativa como Dios manda y como la actividad lo pide. Salvo que no aparezca nadie en mi grupo, ya, digamos, no me queda otra opción, debo hacerlo de manera colaborativa. Pero en principio la actividad es perdón, debo hacerlo de manera individual, pero en principio la actividad es colaborativa. Bueno, dos, la actividad cierra el 21. Hoy es 9, 8, así que hay que correr un poquito porque veo realmente poca actividad en el foro, veo pocos avances, así que pilas porque el tiempo pasa muy rápido. Bueno. Tutora, disculpe una pregunta, ¿hasta cuándo más o menos le podemos dar plazo a nuestras compañeras que se hagan presentes en el trabajo colaborativo? Una Ya fecha más o ustedes lo menos. decidirán como grupo. Yo no voy a intervenir en eso porque son ustedes las que son grupo y ustedes como grupo lo definen. ¿Listo? Ustedes lo definen allá en su grupo. Recuerden que en un trabajo colaborativo ustedes son los que hacen la agenda interna. Entonces ustedes tomen pues esas decisiones. ¿Listo? Y siéntanse que si es una concertación ahí de grupo, pues desde que esté publicado en el foro, pues sus compañeros tienen que pues asumirlo porque este es un trabajo que requiere pues que se pongan pilas en el aporte individual, si no, no vamos a dejar todo para última hora. Bueno, chicos, entonces, ¿en qué consiste este trabajo? Este trabajo tiene unas referencias obligatorias. Eso es lo primero. También he recibido por ahí asesorías que me piden por Teams y entonces me dicen, ay, profe, es que yo encontré en otro libro, eso ya se los he explicado 1000 veces, los otros libros y todas las otras cosas que ustedes lean son para ampliar su conocimiento, pero este curso está comprometido con fortalecer la lectura crítica, su capacidad de lectura. Entonces, por eso aquí se leen los textos de lectura obligatoria y se da cuenta de esos textos de lectura obligatoria. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están haciendo en este momento? Pues ustedes cogen el texto, en los diferentes textos, porque en los diferentes textos se encuentran información y van a encontrar y van a buscar estas categorías: fin de la educación, lugar del estudiante, papel del docente, razón de ser de la institución educativa, contenidos de aprendizaje, identificando dos eventos significativos de la epistemología de la pedagogía en cada uno de los momentos históricos. ¿Cómo se hace esto? Entonces, entendamos primero, esto es muy importante, algunos aportes que he revisado, digamos que están algo loquitos porque no se fijan en este tema. Entonces, la educación antigua, la educación en la edad antigua, revisa lo que pasó, cómo se concebían los procesos educativos y lo pedagógico entre el 4000 antes de Cristo y el siglo V. Entonces, no pueden aparecer aquí cosas, no pueden aparecer eventos significativos de 1500. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 4000 antes de Cristo y el siglo V. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que yo voy a identificar en esas lecturas? Entonces, yo voy a buscar en las lecturas cuál es el fin de la educación.
¿Qué significa fin de la educación? Entonces, ¿cuál era el propósito, el para qué, la finalidad, el máximo objetivo que tenía la educación en la edad antigua? Busco en los textos y algo parecido a lo que hicieron en la actividad 2, entonces parafraseado o textual, lo que encuentro en los textos lo debo pues poner aquí sobre el fin de la educación. Sí, puedo utilizar un texto, dos textos, tres textos, lo que utilice obligatoriamente en esta actividad, sí debo poner la referencia. Entonces, pongo mi idea y en paréntesis pongo autor, coma, año en que el autor escribió ese texto y la página de donde la saqué. Esa idea, sea parafraseada o sea textual, debe tener esa, digamos, esa lógica, ¿listo? Entonces aquí van a aparecer las ideas y luego entre paréntesis el autor, por ejemplo, Morales, 2023, página 8, ¿listo? De cada una de las ideas. ¿Es de cuáles textos? De los textos de lectura obligatoria, no de otros. Entonces volvemos. El fin de la educación es el objetivo, el máximo propósito, el para qué, el fin último, en últimas de la educación en ese momento histórico. Lugar del estudiante. Cómo se entendía al niño, al sujeto como estudiante en ese momento. Cuál era su papel, cuál era su rol. Cómo se entendía el sujeto que aprende al sujeto que se forma en ese momento. Papel del docente. ¿Qué papel tenía el docente? ¿Qué hacía el docente? ¿Cómo lo hacía? ¿Cuál era incluso su lugar en la sociedad si encuentran eso en los textos? ¿Cómo se entendía al docente en ese momento de la historia de la educación? Razón de ser de la institución educativa. ¿Para qué estaba la institución educativa en la sociedad en ese momento? ¿Cuál era el fin? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué características tenía? Contenidos de aprendizaje. ¿Qué se aprendía en la escuela en ese momento? ¿Cuáles eran esos contenidos de aprendizaje? Las materias, qué era lo que aprendían los niños en ese momento. Y dos eventos significativos que configuren la epistemología de la pedagogía en ese momento, recordándoles que un evento es un autor, es un hecho significativo, es, por ejemplo, una publicación, pero recuerden que debe tener relación con la epistemología de la pedagogía. Porque yo por allá he leído algunos de los aportes que ustedes han hecho. Entonces, por ejemplo, un evento significativo ponen la guerra entre tal país y tal país. Bueno, pues eso es un dato histórico importante, pero ¿eso qué tiene que ver con la historia de la educación y la epistemología de la pedagogía? Entonces aquí los dos eventos que identifiquen por cada momento histórico, pues deben ser eventos relacionados con la educación y con la pedagogía. Y aquí les explicamos clarito que cada evento debe tener un nombre. Entonces, yo qué sé, supongamos que un evento aquí sean Platón, aportes de Platón o Platón solamente. Entonces, pongo el nombre y la descripción del aporte. Pues Platón, dos puntos. ¿Y cuál fue el aporte a la educación que hizo Platón en la Edad Antigua? Y ahí después pongo esto. Pongo, después de esa idea, pues pongo el texto del que la saqué, el año y la fecha y la página. Así con todos los momentos. La educación en la Edad Media, del siglo V al siglo XV, la educación en la Edad Moderna del siglo XV al siglo XVIII y la educación en la Edad Contemporánea del siglo XIX al siglo XXI. Quienes están perdidos en los siglos, esto es muy fácil. Si aquí estamos hablando del siglo XIX al siglo XXI, si estamos en el siglo XXI y estamos en el año 2024 y es siglo XXI, entonces fijémonos, todo lo que tiene que ver con el siglo XXI, pues busquen realmente cuál es, ahora algunos de ustedes me lo explican, cómo saber qué años corresponden
al siglo XIX y hasta qué año iría. ¿Cuándo empieza el siglo XIX? Y hasta cuándo, en este momento de la historia, ya les dije, estamos en el siglo XXI, que es 2024, pero ¿cuándo, en qué año empezó el siglo XIX? ¿Quién sabe en qué año empezó el siglo XIX? ¿Quién se anima? ¿Nadie? ¡Ánimo! ¡Ánimo! El siglo ¿En XIX empieza, 1800? sí señora, sobre 1800, exactamente. Entonces, desde 1800 de para allá, hasta este momento, corresponde la edad contemporánea. Entonces, miren que esto es muy fácil. Si esto es el siglo XIX, uno, ¿cómo sabe? Pues ponle, si esto es 19, en año sería 18. Entonces, 1800. Si esto es 21, en año sería 2024. ¿Listo? Y así con todos. 15, si estamos en el siglo XV, en año ¿de qué estamos hablando? 1400. 15, muy bien, 1400. Y estamos hablando aquí del siglo XVIII, ¿hasta dónde iría? Hasta 1799. ¿Listo? Para que no se pierdan en eso tan sencillo, porque en los eventos entonces cometen muchos errores, porque en los eventos ponen eventos que no corresponden a esos años de la historia. ¿Listo? Es así de fácil este ejercicio. Antes de hacer un ejercicio práctico, quisiera que ustedes en este momento hicieran sus preguntas sobre el aporte individual. Entonces, adelante, les escucho. A ver, manito arriba, yo tengo en este instante, veo la mano arriba de Dubán, adelante. Profe, buenos días, qué pena. Es que como mi internet estaba lento, le escuchaba como entrecortado al principio, No te preocupes. donde nos hablaba sobre, bueno, la primera parte, ¿no? Donde hablaba sobre el fin de la educación, que veo que puso ahí unas X. Todo debe llevar el año y la página, ¿cierto? Todo, Todo. absolutamente todo debe llevar. Ah, ¿Por ok. qué? Porque acuérdense que aquí ustedes están leyendo textos distintos, a diferencia del trabajo anterior. En el trabajo anterior nosotros les decíamos, esta pregunta la sacan de este texto. Aquí no, aquí les estamos dando 4 textos para que ustedes saquen las ideas de fuerza de 4 textos distintos. Entonces, por eso deben poner el nombre del autor, el año en el que el texto fue publicado y la página del texto del que la tomó. Por eso, y pueden utilizar todos los textos para responder cada uno de las inquietudes. Ya ustedes deciden cuántas ideas fuerza. Miren, no sean, voy a utilizar una palabra súper horrible, pero algunos, digamos que se contentan muy fácil. Por allá en un textico encontraron una ideita de 4 palabras y ya, listo, con eso respondí. Eso es lo que ustedes quieren saber, 4 cositas, 4 palabras. Entonces tienen que revisar en profundidad para que esto sea no solamente un trabajo que saquen 5, que saquen la mejor calificación, sino que sea una actividad que les permita aprender mucho. Profe, para finalizar, ¿puede bajar un poquitico? Me hace el favor, le agradezco. Donde dice eventos significativos que configuran la epistemología. Bueno, ahí en ese lugar, ese segundo evento se basa en el texto que nosotros encontremos para poderle darle solución a la educación en la edad antigua, ¿cierto? No. ¿No? Cuando ustedes entren, van a encontrar cuando estén leyendo, ustedes van a encontrar eventos significativos. Aquí es muy importante recordar qué es un evento. Entonces, un evento es un autor, un evento puede ser una publicación muy importante en educación que hubo en ese momento.
Puede ser un suceso muy importante. Por ejemplo, en la Edad Media hay un suceso muy importante, que es el origen de las primeras universidades. Eso es un evento. Se originaron las primeras universidades, entonces uno puede explicar cómo fue, cómo o cuál o cómo sucedieron esas primeras universidades y pone la referencia. El ejemplo que les daba en la Edad Antigua, por ejemplo, un evento puede ser un filósofo que hace aportes a la educación. Platón. Explican entonces cuál es el aporte de Platón a la educación y ponen la referencia. Ok, A profe, medida muchas que van gracias. leyendo, ustedes van a ir encontrando esos eventos. Con mucho gusto, Iván. ¿Quién más? No se queden con dudas porque acuerden que este espacio es para eso. A ver, veo por allá otra manita levantada de Ruth. Rudelé, Profe, buenos días, compañeros, buenos ¿cómo días. estás? Bien, gracias a Dios. Profe, le iba a hacer una preguntita. En esta parte donde usted colocó el nombre, el apellido y la página, por ejemplo, yo estuve leyendo un artículo, creo que es un artículo, pero está el nombre del autor, pero no tiene fecha, o sea, no tiene año. ¿Puedo colocar solamente el nombre del autor o tengo que colocar el nombre del artículo y la página? Porque página pues sí tiene. Pues es imposible porque yo misma seleccioné los textos que deben leer y los 4 textos que deben leer tienen página, tienen año. O sea, compañera, que tú no puedes buscar otro texto, sino los que la tutora dejó en la unidad Aquí 2. solamente se puede revisar los textos de lectura obligatoria de la unidad 2. Sí, sí, señora, yo miré los que estaban en la plataforma, los que usted dejó Sí, ahí, los que están en el sí, referente. pero todos, absolutamente todos tienen fecha, porque si ves, nada más yendo a la bibliografía que está en la unidad, pues ahí están las fechas. Ahora les comparto página, pero ahí están, Ok, bueno, muchísimas gracias. con mucho gusto. ¿Quién más? Por ahí tiene la mano arriba Angélica, creo. Bueno, seguimos entonces, no veo más manitas arriba. Caterina, adelante. Perdón, una pregunta. El Buenos texto lo días, Caterina, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Una pregunta para las compañeras que ya hicimos los aportes individuales y en los cuadros solo pusimos el número de página, volvemos y subimos los aportes Claro, individuales. Listo, sí, con porque el si no en autor. tu calificación te va a ir mal, porque tu aporte individual te quedó mal. Pero eso ya lo Listo. habíamos explicado, eso lo estamos aquí requete repasando, pero esto yo ya lo había explicado en la web. Entonces quiere decir que no le han puesto atención a esa grabación. Gracias. Bueno, con gusto. ¿Quién más? Bueno, entonces para seguir avanzando. Espérenme un segundito, voy a abrir entonces el campus para que le quede claro a la compañera que no. Ya, aquí lo tengo. Entonces, miren, voy a dejar de compartir esto y les comparto otra pantalla. ¿Dónde estás, mi bello campo? Aquí está abierto, perfecto, compartir. ¿Qué pasa? Yo comparto pantalla. En este instante, díganme si están viendo el campus. Sí, señora. Bueno, Sí, miren. Sí, señora. Bueno, bien, gracias, chicos. Entonces, miren, aquí está clarito, este texto que es de Rodríguez es del año 1995, el maestro de las instituciones educativas. Este, Introducción a la Pedagogía, es del 2019, Pasado Presente de la Pedagogía Infantil es del 2020, Historia de la Educación Inicial es del 2020 y el documento 20 es del 2014. Todos los textos tienen año. ¿Listo? Entonces, ustedes, este texto, ¿cómo lo referenciarían? Rodríguez, 1995 y la página. ¿Ya? ¿Listo? sí, profe, entendido. Bueno, Profe, pues adelante. profe, el último texto. Usted nos hablaba de 4, ya hay 5. Ah, pues son 5.
Y ahí no, y ahí 6, miren. Si quieren el OVA. Bueno, miren, otra pregunta que me han hecho mucho es sobre el OVA. El OVA también tiene otros materiales. Si quieren, pueden utilizar también los materiales que tiene el OVA y también lo pueden poner allí. Y pueden citar esos documentos que tiene el OVA. Entonces, material es lo que hay para trabajar. Por eso no tienen que irse por allá a buscar más, porque aquí lo tienen todito. Alguien me preguntó, profe, ¿y el OVA? ¿Yo tengo que hacer esas actividades? Recuerden que eso lo explicamos en la web 1. Cada objeto virtual de aprendizaje tiene 2 actividades. Si ustedes quieren, pueden ir haciendo esas actividades. De hecho, ya pueden empezar a montar el trabajo 5. Porque si se van a la actividad final, descargan el formato de la actividad final y ya pueden ir haciendo la actividad final del curso. Porque la actividad final corresponde en hacer las actividades las 2 actividades que cada OVA les va a pedir hacer. Y así pueden ir avanzando. Profe, ay, señor, disculpe, no le entendí esa parte. Si estamos en la fase 3, ¿cómo vamos a ir haciendo la fase última? Explíqueme un momentico, por favor. Andy, pues volvemos a lo que les estoy diciendo. Si tú descargas allá la actividad 5, porque tú sí lo puedes hacer, tú puedes descargar esa actividad y hay un formatico y les repito lo que hablamos en la web 1 y en la web 2. La actividad final del curso es desarrollar las 2 actividades que tiene cada OVA. Y como ustedes ya están haciendo la actividad, están ahí revisando el OVA, pues pueden ir desarrollando las actividades y van avanzando. En la siguiente en la unidad 1, los que vieron el OVA también tenía 2 actividades. El OVA de la unidad 2 y el OVA de la unidad 3. ¿Está tirando dedo? Bueno, sí, señora, muchas gracias. Con gusto. Bueno, ¿listo? Bueno, sigamos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico para identificar, digamos, para darles idea de cómo deben hacer esta actividad. Entonces voy a buscar, ya tenía aquí descargados los textos. Bueno, en este momento creo que están viendo el documento de Juana María Rodríguez, ¿cierto? ¿Sí? Sí, tutora. Bueno, Sí, perfecto. señora. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Lo mismo que hicimos la vez pasada. Entonces, miren, este texto muestra la relación, o sea, cómo ha sido la educación desde la cultura griega hasta la sociedad contemporánea, cómo se ha entendido la figura del maestro, las instituciones educativas, qué cambios ha sufrido la educación en los distintos momentos para saber cómo se ha ido configurando la pedagogía. Entonces, fíjense que este texto, además de mucha información que les está dando, es clave para revisar 2 de los muchos de los ítems que nos pide el trabajo, especialmente la figura del maestro y las instituciones educativas. Vamos a ver. Pero aquí también nos está diciendo, mire, que en este texto nos van a presentar pedagogos, educadores ilustres, estudiosos de la interacción maestro-alumno, promotores de instituciones educativas. Entonces, este texto también nos puede ayudar muchísimo para identificar eventos. Bueno, por favor, quienes no están juiciosos en el taller, están haciendo otras actividades, por fin cerremos el micro, ¿listo? Si nos conectamos de verdad es para aprovechar este espacio. Entonces, miren, la introducción nos dice que la educación ha sufrido profundas transformaciones a lo largo de la historia, que esas transformaciones pues tienen que ver con todos los avances sociales y políticos que han incidido en, digamos, cuál es el lugar del maestro en cada uno de los momentos. Por favor, les agradezco cerrar los micrófonos. Es la Alejandra, tienes el micrófono. Y de verdad que si no, esto no es obligatorio, así que quien no quiere entrar, estar aquí, de verdad en la actividad que estamos haciendo, tranquis. Esto no es obligatorio, eso es un espacio voluntario para atender, para, digamos, tener más info, ¿listo? Pero vamos a respetar a los compañeros que sí están, digamos, dispuestos al ejercicio.
Claro, sí, señora. Así es. Sigamos, chicos y chicas. Entonces, bueno, entonces aquí este texto nos está diciendo que vamos a revisar todos los momentos históricos que ya están en lo que ustedes van a hacer en su aporte individual. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Entonces, digamos que este documentico es clave. Con los demás podemos complementar, pero este documentico es clave. Entonces aquí empiezan, mire, punto 1, la relación educativa en la edad antigua. Entonces uno empieza a leer. La sistematización de los saberes se remonta en la sociedad occidental a la cultura griega. En ella encontramos los primeros maestros, aunque en equivalencia exacta no corresponde con lo que se entiende comúnmente como magisterio. Aquí ya les está dando pistas para responder a algunos de los ítems en esas 3 primeras lineecitas. ¿A cuál de los aspectos creen Duván? La pregunta es, en estas 3 lineecitas, en lo que hemos leído hasta ahora, ya ustedes, eso que estamos leyendo lo relacionan con algunos de los ítems que deben responder sobre la edad antigua. Podría ser como un acontecimiento, ¿no? Mira, más que El papel del maestro. Muy bien. Miren, aquí empezamos a hablar de el papel del maestro. Entonces, por ejemplo, uno puede decir allí el papel del maestro. Sigamos leyendo para que ustedes mismos redacten como lo escribirían. En ella encontramos los primeros maestros, aunque su equivalencia exacta no corresponde con lo que se entiende comúnmente como magisterio. Entonces, ya nos están diciendo que en la edad antigua, digamos que habían unos personajes que hacían la función de maestro, aunque era una función distinta a lo que hacemos hoy en día los maestros. Los griegos llamaron paidogogos al sirviente encargado de acompañar a los niños, el cual unas veces los conducía al lugar de enseñanza y otras veces los instruía por sí mismos. En este contexto histórico, todos los servidores de las familias griegas eran esclavos y como este oficio no necesitaba fuerzas corporales sino paciencia, se destinaban a él los esclavos viejos o tullidos. Desde esta humilde condición, los pedagogos o maestros, sin dejar de pertenecer a la clase servil, tuvieron una gran estimación en Roma. Mira esto tan importante. Tuvieron una gran estimación en Roma. Se conocen nombres de algunos pedagogos ilustres que ejercieron allí su oficio. Por ejemplo, Silán, que educó a los hijos de Catón el Antiguo, o Estabeiro Eros, maestro de Casio Bruto. Estos docentes llegaron a alcanzar grandes cuotas por su enseñanza, lo que propició el paso del arte de enseñar de los esclavos a los libertos, o sea, a los libres. ¿Cómo describirían ustedes, con esto que hemos leído hasta aquí, el papel del docente en la edad antigua? ¿Quién se anima? Era poco valorado. ¿Seguro? Miren lo que les dije aquí. Tuvieron una gran estimación. Eran al contrario, los más valorados. Muy bien. Me Que refiero a sí. que no tenían derecho como docentes, no tenían derecho a un sueldo, sino que todavía seguían perteneciendo a la esclavitud, dice ahí, al servicio de los Pero más no adinerados. has entendido el momento histórico. Estamos hablando de un momento histórico, o sea, estás analizando con las categorías contemporáneas. En este momento, la esclavitud era, digamos, legal, lícita. Entonces, aquí lo importante, habían otros esclavos que tampoco tenían derechos, pero tampoco tenían este privilegio. Entonces, los maestros, todo lo contrario, tenían una gran estimación. ¿Por qué tenían una gran estimación?
eran muy reconocidos, eran muy importantes, eran esclavos como muchos otros en la sociedad, porque eso era legal, válido en ese momento de la historia. Pero ¿por qué eran tan estimados? ¿Qué era lo que hacían y por qué eran tan estimados? Bueno, ellos enseñaban con paciencia, dice ahí. ¿Qué más? Mira lo que dice Cuidaban a los aquí. niños. Los griegos llamaron paidogogos al sirviente encargado de acompañar a los niños, el cual unas veces los conducía al lugar de enseñanza y otras veces los instruía por sí mismos. Entonces, uno empieza a elaborar que los docentes en la edad antigua eran esclavos que tenían una gran estimación social. ¿Por qué? Porque eran los encargados de acompañar a los niños a su lugar de, digamos, donde iban a aprender, y acompañar a los niños hacia la escuela del gran filósofo donde ellos iban a aprender, o incluso porque ellos mismos los instruían. Pero ¿por qué además eran, digamos, tan reconocidos? ¿Por qué además eran reconocidos? Aquí te están diciendo, porque eran personas, digamos, que tenían una gran paciencia, a los que le podían confiar a los niños. Y esas personas, digamos que adquirieron mucha experiencia y se convirtieron en ese momento, digamos, en quienes más sabían sobre cómo enseñar. Miren todo lo que podemos decir sobre cuál era el lugar del maestro con estas paginitas. Entonces yo escribo la idea y ¿de dónde la saqué? De la página del texto de Juana María Rodríguez, que está publicada. Juana María Rodríguez es del año, ¿quién me recuerda? Para no cambiar de página. Rodríguez, 1995. Listo. Rodríguez, 1995, página 171, página 172. ¿Ya está medio claro? Sí, señora. Mira, entonces ahí ya tenemos lugar del maestro. Si vamos a otros textos podemos encontrar más, pero en este texto encontramos esto de la antigua. Seguimos. Miren, y de una vez, como aquí lo que vamos a ver ya son eventos, de una vez les voy a explicar algo. Uno podría decir, ay, me encontré un ejemplo. Silán. Ah, entonces Silán. Mi evento es Silán. ¿Por qué es importante Silán? Porque educó a los hijos de Catón el Antiguo. No, pues un chisme. Qué gran aporte, pues felicitaciones a los hijos de Catón. Pero en términos, digamos, en términos del ejercicio que estamos haciendo, no es tan relevante. En cambio, podemos seguir bajando. Otros pedagogos ilustres fueron Sócrates, Platón, Aristóteles y Quintiliano. Sócrates, entonces, como ustedes van después a presentar esto en el trabajo colaborativo, ustedes deben tener muy claro que van a escribir, por ejemplo, un evento es Sócrates, el año, porque si, por ejemplo, llegan a hacer una línea de tiempo, pues es que necesitan el año, si no, eso les va a quedar rarísimo. Sócrates, en tal año, dice, y su método heurístico como medio para despertar la actividad del educando. Según este autor, la pedagogía es una mayéutica espiritual que trata de ayudar al alumno a alumbrar los tesoros escondidos en las profundidades del espíritu. Aquí hay un evento. El evento es Sócrates, que hizo aportes a la educación. ¿En qué sentido? ¿Quién me explica de acuerdo a lo que dice ahí? Ánimo, ánimo.
¿Nadie? Profe, pues lo que yo entiendo es que él, además de instruirlos, pues se iba como guiando en el contexto de la religión, de lo espiritual. No, miren, hay palabras claves que ustedes no pueden cambiar. Hay palabras claves que ustedes no pueden cambiar. O sea, Sócrates, eso es muy claro ahí. Sócrates aportó un método. Sócrates aportó un método. ¿Cómo se llama ese método? Es un método heurístico como medio para despertar la actividad del educando. Muy bien. Entonces, lo primero que hace Sócrates es, digamos, plantear un método para enseñar, que es el método heurístico. ¿Y qué hace ese método heurístico? Despierta la actividad del estudiante, pero como yo no me voy a quedar con eso, tengo que ir a buscar qué es eso del método heurístico para aprender. Entonces, Es como algo por medio del descubrimiento. sí, pero no te lo vas a inventar, lo tienes que buscar para que aprendas, para que sigas fortaleciendo la información en ese aspecto. Profe, buenos días para todos. Buenos días. Dice que se centra en fomentar el pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión como herramientas fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo intelectual de los estudiantes. Perfecto, entonces ya aprendiste, entonces son cosas que uno va complementando en la idea. Saca de ese texto y para qué sirven los otros textos, para tener una idea sólida y yo saber qué es eso. Y entonces te dice, además de eso te dice, no solo desarrolló un método, sino desarrolló una pedagogía que se llama la mayéutica espiritual, la mayéutica. Entonces tienen que seguir profundizando. ¿Qué es eso, la mayéutica? Ahí se refiere a que los conocimientos ya se tienen, que se encuentran en la conciencia y que hay que sacarlos a relucir. Eso dice ahí, pero como es una pedagogía, entonces eso tiene un cómo. Entonces, ¿en qué consiste la mayéutica como pedagogía? Es como un arte de saber preguntar, para Muy que la bien. persona sepa preguntar y también pueda Descubra. contestar adecuadamente. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos un evento y lo hemos entendido y hemos aprendido muchas cosas, porque ya nos queda claro que desde el año menos, o sea, desde el año antes de Cristo, ya habían métodos de enseñanza que estaban pensando los filósofos. Sócrates pensó un método heurístico y ya saben qué es eso del método heurístico, pero además ideó una pedagogía que se llama la mayéutica, el arte de preguntar para que el otro descubra las respuestas. De eso se trata el ejercicio. ¿Qué no podemos hacer, apreciados y apreciadas estudiantes? Todos poner los mismos eventos, todo el grupo, porque si no, no van a tener los eventos que necesitan para la fase colaborativa. Entonces, ustedes deben estar muy pendientes de los aportes de sus compañeros, porque si están poniendo lo mismo, pues tienen que cambiar. El primero que haga el aporte, pues de buenas, porque entonces ya no necesita, pero si repiten y repiten, no van a tener el número de eventos que van a necesitar posteriormente para la fase colaborativa. Igual, seguimos otro evento. Mire, es que esta tarea es tan fácil porque ahí la tienen casi hecha. Platón. Aquí están los años en los que vivió Platón. Desde el 428 a.C. al 347 a.C. Parte del concepto unitario de sociedad política, donde la educación desempeña un papel fundamental. Para ser gobernante educador, será necesario recibir una esmerada educación desde la infancia. Para ustedes que estudian pedagogía infantil, esto es muy importante. Desarrolló el primer plan de enseñanza, estableciendo los estudios gramaticales y la lírica, poesía y música para la primera etapa y los de aritmética, geometría y astronomía para la segunda. Aquí
con Platón, con esta ideita de Platón, podemos aportarle a 2 preguntas. A descubrir un evento y a cuál otro ítem podríamos aportar. Métodos de aprendizaje. Métodos de aprendizaje. Yo no plan de veo ningún enseñanza. ítem que tenga que ver con métodos de aprendizaje. Con- Ninguno de los aspectos que ustedes están respondiendo tienen que ver con métodos de Contenido. aprendizaje. como- ¿Qué se Contenidos, aprende? contenidos. Muy bien, ¿qué se aprende? Entonces, miren, Platón diría que en esa época, ¿qué aprendían los niños? Estudios gramaticales y la lírica, o sea, poesía y música, aritmética, geometría, astronomía. ¿Listo? Van descubriendo cositas y van poniendo. Y aquí tienen el aporte, digamos, para un educador infantil, ¿por qué es tan importante Platón? En lo que dice ahí, ¿por qué es tan importante Platón ahí? Nada más en lo que dice, para un educador infantil. Porque dice Porque que desarrolló el la educación y la primer plan de... enseñanza es desde la infancia. Muy, muy bien. Porque reivindica que la educación inicia desde la infancia. Esto es muy importante. Miren, ya antes de Cristo, ya se plantea la importancia de educar a los niños. Los niños son sujetos de procesos educativos. Y eso lo estamos diciendo antes de Cristo. Bueno, así, ese es el ejercicio que tendrían ustedes que ir haciendo. Van leyendo y van entonces, digamos, reconociendo cosas. Mire, todo lo que ha pasado aquí es en Grecia. Mire, la proyección helénica en Roma fue turbulenta. A pesar de que Grecia fue pedagoga de Roma, los romanos durante la República no salieron del empirismo pedagógico y opusieron resistencia a la influencia griega. O sea, en esta cultura, el cuerpo de maestro sufría descrédito y escaso aprecio. A través de la paciencia, la lentitud, se enseñaba a leer, escribir y contar. En esta sociedad guerrera, el maestro carecía de reconocimiento y estima. Incluso no cobraba salario, pues no tenía derecho a ello. Su función gratuita no le permitía ni tan siquiera protestar. Entonces, miren esto tan interesante. En esta misma época, mientras que en Roma, perdón que voy a estornudar. En esta misma época, mientras que en Roma, el maestro tenía gran estima, como ya lo escribieron ustedes allá, en Grecia no pasaba esto, porque en Grecia estamos en los mismos siglos, pero digamos en otra cultura. En Grecia se privilegiaba el cuerpo, y acuérdense que se decía que, vamos a volver acá. Grecia no importaba la parte física o que tuvieran... Sí, pero mira, no, mira. En este contexto histórico, todos los obreros de la familia griega eran esclavos y como este oficio no necesitaba fuerzas corporales sino paciencia, se destinaba a los viejos y tullidos. Pero aquí dice que en Roma los maestros tuvieron gran estimación en la educación romana. En la educación griega no tenían esa gran estimación precisamente por eso, porque en Grecia, digamos, un valor de la sociedad era el cultivo del cuerpo, la fuerza, para la guerra, para la conquista, para las batallas entre los guerreros. Y entonces, si era un lisiado, si tenía, digamos, esas, digamos, condición física, pues entonces ya no era apreciado. Así tuviera una cabeza súper potente, no era apreciado. Entonces, sí, fíjense que cuando hablen del lugar de los maestros, pueden encontrar la diferencia entre el lugar de los maestros en la educación romana y en la educación griega. Por eso les decía ahorita, si ustedes hacen una lectura superficial y se contentan con lo primero que encuentran, pues no van a aprender lo suficiente y igual su calificación pues no va a ser la que ustedes esperan. Bueno. Profe, entonces para llenar el cuadrito podemos colocar en el papel del docente como que en Roma
eran Exactamente. estigmatizados, y abajito podemos poner que en Grecia no eran estigmatizados. Y la página Porque donde lo están como la sacando. misma edad. Ah, bueno. Y están sacando cada una de las ideas. Entonces, recuerden que la idea es hacer una lectura profunda, que ustedes tengan una suficiente información y digamos que les quede muy bien. Por lo que hemos leído aquí, ¿qué pasa con las instituciones educativas? O en otros textos van a encontrar más información, pero la institución educativa fue nombrada aquí en lo que hemos leído. No. ¿Qué hacía el pedagogo? Aquí dice, el sirviente encargado de acompañar a los niños, el cual unas veces los Lo llevaba a un conducía lugar de al enseñanza. lugar de enseñanza. Entonces, aquí ya nos están hablando de qué es la institución educativa. La institución educativa no era un colegio, una escuela como la conocemos hoy. Era un lugar de enseñanza donde los niños iban a que le enseñaran cosas. ¿Y quién le enseñaba cosas? Ese gran maestro que estaba allí. Entonces los niños iban a la escuela de Sócrates, a la escuela de Platón, a la escuela de... Y los niños eran discípulos. Entonces fíjense que iban a que les enseñaran, lo que quiere decir que ellos no sabían cosas. Pero si nos vamos a lo que nos explica Sócrates, pues digamos que hay otro reconocimiento, que los niños o que las personas tenemos el saber dentro de nosotros, lo cual pues no, digamos, no es cierto, ¿no? O sea, digamos que nosotros lo que tenemos son las habilidades para aprender y vamos aprendiendo. Digamos que más que cierto, digamos que no es preciso, porque nosotros pues, tenemos las habilidades, las capacidades y vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, digamos que aquí uno podría afirmar con este texto que la institución educativa era un sitio de enseñanza, digamos, acompañado por un gran maestro. Si ustedes se van a otros textos, pues van a encontrar más información para ir complementando. Pero de este texto alcanzamos a sacar eso. Y así, si seguimos en la Edad Media, pues van a encontrar exactamente la misma estructura en la Edad Moderna y en la edad contemporánea, en este texto. En los otros textos, pues entonces también van a ir buscando, van encontrando pues otras informaciones. ¿Listo? Les puse este texto, digamos porque este es el texto de inicio y es el texto que les da pues mucha información que ustedes luego pueden ir enriqueciendo con la lectura de los otros textos obligatorios. ¿Dudas, inquietudes hasta aquí? Porque yo creería que el tema ya está claro, pero Duván, adelante. Profe, el tema pues me quedó claro, pero quería pues como sugerirle algo, si hay la posibilidad de que se cree como un subgrupo en WhatsApp, como han hecho los demás profes, solo donde comparte información usted, nadie hable. No, preciosos. Somos 1.574 estudiantes. Entonces no puedo abrir un grupo de WhatsApp de 1.574 estudiantes. Ok. Entiendo. Por eso hacemos estos espacios, por eso les mando las grabaciones, por eso está Teams. ¿Listo? Pero somos, imagínense, un grupo WhatsApp de 1.574. Profe, una ¿Quién más? inquietud. En Adelante. cuestión de, no encontré, fue en cuestión de fin de la educación. ¿No encontraste? No. No, Angie, yo O no te voy a hacer no la lo tarea comprendí. ahorita. No te voy a hacer la tarea ahorita, pero ahí en lo que leímos está súper clarito. Incluso lo hablamos ahorita. El fin de la educación es como el propósito. ¿Cuál era el propósito de la educación en aquella época? Para que lo entiendas un poquito mejor. El propósito, el para qué, el por qué de la educación en ese momento de la historia. Ah, sí, lo entendí más como en el fin, como cuando terminó o así. No. El fin es el propósito, el sentido, el para qué, lo que se buscaba, la máxima aspiración. Por ejemplo, si nos vamos a leer, por ejemplo, aquí tú puedes decir, ahí era muy claro en lo que leíamos. En la educación griega estaba buscando formar a un ciudadano, guerrero. Si te vas en Roma lo encuentras también ahí clarito.
El fin es el propósito, el para bueno, qué. gracias, profe. Con gusto. Hay que tener en cuenta que fin con tilde es ese, que es fin, que se acabó. Pero cuando el fin es sin tilde, yo entiendo que es eso. Como dice la tutora. Aquí, bueno, yo no tengo claridad de eso del fin con tilde y sin tilde, pero fin, asúmenla con finalidad. El para qué. No cuando se acaba, sino la finalidad. El sentido, el para qué, el por qué. ¿Listo? Cerramos esta primera parte, ya les quedó claro cómo se hace, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces recuerden, voy a resumir, voy a recontrarresumir. En este formato fase 3, cada uno de ustedes, leyendo la bibliografía obligatoria, va a responder estos aspectos. En cada una de las edades, vamos a revisar 4 edades en la historia: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y aquí vamos entonces a responder parafraseado, textual, lo que encontremos en los textos de lectura obligatoria de la unidad en la que se explique el fin de la educación, la finalidad, el por qué, el para qué, lugar del estudiante, cómo se entiende el estudiante, qué hace el estudiante, quiénes son los estudiantes. Estas son preguntas complementarias que les ayudan a entender qué es eso del lugar del estudiante. Papel del docente, qué hace el docente, cómo se considera el docente en ese momento de la historia, quién es el docente, cuál es su importancia, razón de ser de la institución educativa, cómo es la institución educativa, qué características tiene, para qué está, cómo se concibe, contenidos de aprendizaje, qué aprenden, qué se aprende en la escuela en ese momento, y 2 eventos significativos por momento histórico. El evento debe tener clarito el nombre, el año y la descripción. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué eso es un evento significativo? Recuerden que no van a confundir un evento histórico cualquiera, como lo que les decía ahorita, una guerra. No vamos a confundirlo con un aporte a la educación de ese momento de la historia. Y como están leyendo realmente casi que 6 textos distintos, entonces aquí ustedes deben poner o las ideas fuerza que responden a cada uno de los aspectos con la debida referencia: el apellido del autor, el año en que fue publicado el texto y la página o páginas de donde están retomando las ideas. ¿Qué voy a hacer con esto una vez lo tenga? Que espero que sea esta semana. Si no, así de sencillo, porque el tiempo no les va a alcanzar. Esto lo voy a publicar en el foro de trabajo individual, del foro de trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque si leyeron la rúbrica, se van a dar cuenta que si ustedes no ponen en el foro el aporte individual, van a sacar 0 pollito cuando vayamos a calificar, porque vamos a calificar el trabajo individual y vamos a trabajar a calificar el trabajo colaborativo. Entonces yo lo pude haber hecho, se lo mandé al WhatsApp del compañero tal, pues sacó 0, porque el profesor no vio y no evaluó su trabajo individual. Entonces es obligatorio, no solo para que el grupo colaborativo conozca mi aporte, sino para que sus profesores revisen el aporte individual y lo puedan calificar. ¿Clara es su última idea? No se les olvide ese pedacito, sino frikis. Cuando haga mi ejercicio, cuando tenga este formato listo, ¿qué voy a hacer con este formato? Subirlo al foro. Subirlo al foro colaborativo. Recuerden, lo tengo que hacer a tiempo. Si no lo hago a tiempo, me pasan 2 cosas. Asunto 1, el profesor no me lo califica. Asunto 2, me dejan por fuera del trabajo colaborativo y pailas. Bueno, listo. Vamos a cambiar. Trabajo individual, ok. Vamos a pasar a la fase colaborativa. Entonces, para la fase colaborativa hay otro formato que es el anexo 4.
formato, fase 3, y aquí, ¿qué aparece? Aquí aparece el grupo en el que yo soy. Grupo, este es el código del curso, aquí pongo mi grupo. Yo soy del grupo 244, el grupo 1, el grupo 8, yo qué sé. Aquí pongo mi grupo. Y aquí voy a poner los estudiantes que hicimos el trabajo, que participamos en el trabajo. No van a poner a nadie que no trabajó, porque, chicos, eso es un problema serio. Porque es posible que su tutor les diga, a ver, demuéstrenme que Pepito trabajó. Además, vamos a saber que no trabajó porque no hizo el aporte individual. Si el aporte individual no aparece en el foro colaborativo, pues es evidente que, pues, cómo participó si no hizo el aporte individual. Y el nombre del tutor correspondiente. ¿Listo? Bueno, sigamos. ¿En qué consiste la actividad? Entonces, de manera colaborativa, vamos a hacer una presentación interactiva. Eso quiere decir que es una presentación que voy a hacer en una herramienta digital, pero esa presentación tiene unas condiciones. Aquí les pongo esta notica. Asegúrense de compartir el enlace público de la presentación. Muchas veces ustedes nos comparten el enlace de edición en el que están trabajando. Ese, pues solo lo ven ustedes. Entonces necesitan aprender en la herramienta que estén usando cómo se comparte de manera pública, de manera que cualquier persona lo pueda ver. Entonces asegúrese de compartir ese enlace público. ¿Qué debe tener esa presentación? Entonces, lo primero que debe tener esta presentación es que se debe hacer en alguno. Aquí les ponemos estas herramientas digitales, pero lo pueden hacer en la herramienta digital que ustedes quieran. Prezi, Visme, Genial y Canva. Dice, entre otras. Porque también han preguntado, ¿puedo usar tal? Pues aquí dice clarito, entre otras. Lo único claro es que debe ser una herramienta digital. ¿Qué van a hacer ustedes en esa presentación? Lo primerito, sus primeras diapositivas, obviamente la portadita, la primera diapositiva o los primeros elementos, porque si estamos hablando de Prezi, Visme, Genial, y pues eso puede llamarse diapositivas o pueden, digamos, llamarse los slash. Bueno, lo primero que aparezca debe ser las características de la educación en cada uno de los 4 momentos históricos. Entonces, ustedes van a retomar todos los aportes individuales y van a organizar uno solo, que les quede bien potente. Entonces, ustedes van a poner de la edad antigua todos los aspectos. La finalidad, el lugar del profesor, el lugar del docente, que se aprendía. Los eventos, no, porque los eventos los van a poner en otro punto, entonces con eso es suficiente, con que pongan los primeros aspectos. La finalidad, el lugar del maestro, el lugar del estudiante, la razón de ser de la institución educativa, qué se aprendía en cada uno de los momentos históricos. ¿Cuántas diapositivas, cuántos slash debo poner? Pues los que consideren prudentes, es su presentación. Entonces ustedes deciden si van a hacer un slash por edad histórica, si eso les alcanza, si hacen 2, 3, ustedes, es su diseño. Lo importante es que cuando nosotros vayamos a revisar, pues podamos ver que ustedes como equipo colaborativo han entendido cuáles son esas características de la educación y la epistemología de la pedagogía en cada uno de esos momentos históricos. Luego, digamos, esa es la primera parte. Luego deben presentar 15 acontecimientos que aportan a la epistemología de la pedagogía, o sea, a la construcción de la pedagogía como un campo de conocimiento, como una disciplina de la educación. Entonces debe aparecer clarito la denominación del evento y la descripción. Acuérdense que para que les quede ordenado, pues organicen los eventos de manera histórica. No empiecen con con un evento de la edad contemporánea y luego de la edad antigua. Empiecen en orden. Los eventos de la edad antigua, los eventos de la edad moderna, de la edad contemporánea. Aquí, por ejemplo, se pueden hacer una línea de tiempo. Aquí los pueden presentar, digamos, de manera creativa. Pero es muy importante que aparezcan al menos, miren, mínimo 15 acontecimientos, mínimo. Por eso es importante que ustedes no estén repitiendo, porque si repiten, pues no van a llegar ni a estos 15 acontecimientos. Después de eso,
¿Qué más debe tener la presentación? Debe contener una actividad interactiva. Entonces ustedes se van a inventar un juego, un cuestionario, un video, un audio, todo eso de su autoría sobre los contenidos. Entonces ustedes pueden profundizar, yo qué sé, por ejemplo, ay, no, a mí me interesó eso de la mayéutica. Entonces yo voy a hacer un juego para que entendamos qué es eso de la mayéutica. Ay, no, es que a mí me interesó, yo qué sé, ahondar en el origen de las primeras instituciones educativas de educación infantil. Entonces yo voy a hacerme un cuestionario, vamos a hacer un video nosotros explicando qué es eso y lo ponemos allí. ¿Listo? Y luego la bibliografía con normas APA versión 7. Esta es la presentación. Hasta aquí. Dudas, inquietudes, preguntas. Sobre la... Profe, yo tengo una pregunta. ¿Se reúne, digamos, la primera, bueno, la segunda pregunta, la tercera, la cuarta, todo se junta en la presentación? Vamos a hacer una única presentación. Y en la presentación debe tener estos 5 aspectos. En unas cuantas diapositivas, ustedes decidirán, presentarán las características de la educación en cada uno de esos momentos. En otro momento de la presentación van a presentar mínimo los 15 acontecimientos como les estamos pidiendo que lo hagan. En otro momento de la presentación, la actividad interactiva y la bibliografía. Es una presentación que debe tener mínimo esos 4 aspectos. ¿Claro? Sí. Profe, una pregunta cuando Sí, señora, habla, gracias. Listo. de Señora. evento significa al nombre de los autores, o sea, los acontecimientos, los aportes que ellos hicieron, pero los autores, digamos, los filósofos. Por favor, ¿alguien le puede explicar el ejercicio que ya hicimos durante toda esta sesión? ¿Alguien, por favor, le puede explicar qué es un evento? Un evento puede ser un autor, algo histórico que hayas visto tú en el documento que leíste. Un suceso, un un método, autor, un método que tenga que ver con lo educativo. Ok, gracias. Ejemplo, la antigua, cuando se salieron las primeras universidades, eso es un evento. Edad media. Ajá. En la antigua fue cuando hicieron el método heurístico como medio para despertar la actividad del educando. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay un evento, es Sócrates. Sócrates plantea o formula el método de la heurística y el método pedagógico de la mayéutica y explican qué es eso. ¿Listo? ¿Clarito como el agüita? Sí, señora. Sí, señora. ¿Qué más? Profe, yo tengo ¿Hasta una duda aquí? con la evaluación y la autoevaluación, No, esa parte. no hemos llegado allá. ¿No? Ah, bueno. No hemos llegado allá. ¿No has estado atenta? Buenos Estamos días. hablando solamente de la presentación interactiva. Dudas, inquietudes de cómo se construye la presentación interactiva. Buenos días. Buenos días. Profe, con respecto a los 15 acontecimientos, ¿es por cada uno de los momentos de la antigua media o 15 por todos los 4? No, ahí dice debe contener al menos 15 acontecimientos. Y no les estamos diciendo, o sea, si ustedes han sido ordenados, ¿cuántos acontecimientos ha aportado cada estudiante? Son 4 edades, cada estudiante ha aportado 8. Y si participan los 5, ustedes tendrían 40 acontecimientos. Aquí les estamos diciendo al menos 15. ¿Sí? Ah, ¿De bueno, dónde muchas escoger? Tienen muchos. Porque si todos han trabajado y han hecho su ejercicio bien hecho, van a tener 40. Si quieren ponerlos más, perfecto. Pero dice ahí al menos 15. Profe, y el de las características de la educación se junta del trabajo de todas las compañeras en las diferentes edades, ¿sí? ¿Quién le puede responder a la compañera? Si es juntar el trabajo de todos. Acontecimientos. Ella está preguntando de las características de la educación y su pregunta es, ¿se juntan los trabajos de todas las compañeras? Claro, Se puede escoger.
Se puede juntan o escoger, no? se puede poner en contexto toda la información, pero escoger una a la que les parezca más pertinente y plasmarla ahí, entendí yo de esa manera. Exactamente. Entonces, el trabajo no es poner los aportes individuales de todos. No, porque eso ya está en el foro. Aquí lo que van a hacer es construir una única presentación en donde están retomando y fortaleciendo con los aportes de todos las características. Entonces aquí no va a aparecer aporte de la antigua de Teresa, aporte de la antigua de Claudia, aporte de la antigua de Dubán. No, aquí va a aparecer este grupo entiende que las características de la educación en la edad antigua son estas y estas y estas y estas. ¿De dónde lo han tomado? Pues de revisar los trabajos de todos los compañeros y van a retomar las ideas más potentes que existan ahí o van a construir las ideas bien potentes. ¿Claro? No es Sí, señora, gracias. consolidar los aportes de los compañeros, es elaborar las respuestas con los aportes de los compañeros. ¿Qué más? Profe, en cuestión de la presentación, solo realizamos la presentación y la enviamos, ¿cierto? Con los nombres de todos los estudiantes. Volvemos a lo que estamos haciendo. Miren, chicos, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos hablando del formato de entrega de la tarea. Entonces, ¿qué es entrega? 1, enlace de la presentación interactiva. Ya, aquí en este número 1, todo eso que hay aquí son las explicaciones. Aquí lo que debe aparecer es el enlace de la presentación, asegurándose que el enlace da acceso público. Por eso estoy trabajando sobre el documento de entrega. Este es el anexo, esta es la portada, aquí está el nombre de los estudiantes que participaron, el grupo, el tutor, y luego que entregan en el punto 1 el enlace. Todo esto se va porque todo esto es la explicación de cómo se hace la presentación. ¿Qué más para pasar al segundo punto que deben entregar de manera colaborativa? ¿Listo? Bueno, y luego, ¿qué sigue aquí? El segundo aspecto es la autoevaluación y la coevaluación del trabajo, del trabajo colaborativo. Entonces, ustedes se encuentran esta tablita. ¿Listo? Entonces, digamos que en el trabajo colaborativo, el primer estudiante se llama Dubán. Dubán y el apellido de Dubán. La autoevaluación. Listo. Dubán Osorio. ¿Listo? Entonces, Dubán se va a calificar a sí mismo. Aquí aparece Dubán y aquí aparece, supongamos que yo hago parte de ese grupo, Sandra Morales, y así el nombre de los que participaron. Entonces, en este primer momento, autoevaluación, Dubán se va a calificar. Chicos, esta calificación no es tenida en cuenta para el trabajo final. ¿Qué es tenido en cuenta? Que lo hayan hecho. Si ustedes le pusieron 0 a Dubán, bueno, ustedes le pusieron 0, pero nosotros les vamos a calificar que ustedes como equipo hayan hecho el ejercicio. Si les pusieron 5 a todos, muy bien, ustedes le pusieron 5. Nosotros calificaremos como tutores lo que consideremos, porque les hemos acompañado en el trabajo, pero sí, se ganarán todos los puntos si lo hicieron. Si no hicieron este ejercicio, pues pierden los puntos correspondientes al apartado 2 del trabajo colaborativo. Entonces, Dubán Osorio se califica a sí mismo. ¿Cuál fue la calidad de mi aporte individual? Y yo voy a mirar cómo me quedó el contenido de lo que aporté, pero también el tiempo de entrega. Si yo lo entregué el último día, pues ahí me calificaré. Resulta que Dubán es súper juicioso. Le quedó súper bien el contenido, a su juicio, a lo que los compañeros les pareció, y también lo entregó a tiempo. Entonces Dubán se va a poner 5, porque esa es la máxima calificación. Responsabilidad. Ahí es que resulta que el rol que eligió Dubán para este trabajo fue el de compilador. Él compiló, eso le quedó espectacular. Me pongo 5. Pero resulta que después me dicen relación interpersonal y capacidad para trabajar en equipo. Resulta que Dubán es un mega peleón. Él trabaja súper bien, es súper genio, súper juicioso, pero él mismo reconoce
que tiene que ganar en relación interpersonal porque es súper peleón, cosa que no es porque veo que es un hombre muy conciliador. Entonces él se autocalifica, se pone 2, no, porque yo tengo que, de verdad, yo tengo que mejorar ahí, estoy pailas, soy súper peleón. El grupo lo va a calificar. Entonces, Sandra Morales es la primera que va a calificar. Lo pueden hacer de esta manera o pueden hacer una calificación como grupo, pero esta es una manera. Entonces, Sandra Morales a Duván, en este aspecto de calidad, uy, no, Duván es súper pilo, lo hizo recontra bien. Voy a poner un 5. En responsabilidad, no, en responsabilidad, no, Duván más o menos, él estuvo súper pilo, pero no, el último día lo hizo, no, 4. Relación interpersonal, mire que a mí sí me parece que Duván es con él se puede trabajar súper chévere. 5. Duván ve que tiene que mejorar en eso, pero lo que yo percibo es que él es súper chévere. Lo podemos hacer así, cada compañero. Aquí Gloria González. Esta es una manera. Y hace el mismo ejercicio. La otra manera puede ser, no, nos ponemos de acuerdo como grupo y le calificamos 4. Le calificamos. A mí, ¿cómo me parece más práctico? Que cada uno califique. Y así no tienen que ponerse en el drama de que me encuentro, de que usted cuando le pone, que usted cuando le pone, ay, me va a poner brava con usted porque me califica. No. Además, acuérdense que esto nos sirve para ver cómo nos ven los demás, ¿no? Esto nos sirve. Y repito, como no vamos a hacer un cómputo de esta calificación para ser la que les ponemos, entonces pueden ser ustedes muy transparentes y ayudarse pues entre ustedes a mejorar como compañeros de trabajo colaborativo. ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Esa era la parte que no entendía, profe, pero ya la comprendí. Me alegro mucho. ¿Los demás? Gracias. Sí, profe. Sí, entendí. Bueno, entonces, antes de cerrar, aprovechen. Ya me voy, son las 11:15. Aprovechen. Dudas, inquietudes, preguntas finales. Profe, tengo una inquietud. ¿Cuál, Ana Elena? Por lo menos, ya yo participé en el foro y elegí el rol, pero no he visto que las demás compañeras se han pronunciado. Por lo menos les dejé la invitación, pero no sé, y veo que el trabajo es bastante larguito y hay que dedicarle tiempo. ¿Qué pasa si por lo menos no se pronuncian? ¿Quién le contesta a Ana Elena? Eso ya lo conversamos aquí. ¿Qué pasa? Compañera, si usted quiere le pone una fecha límite y si ve que no llegan, pues el objetivo de esta tarea es que haga lo posible de hacerlo en grupo. ¿Y qué pasa si ella puso el mensajito, puso la fecha y no llegan? ¿Qué pasa? Le tocará hacerlo individual. Muy bien. Lo hace de manera individual y no pasó nada. ¿Por qué? Porque el tutor cuando ingrese al foro verá que Ana Elena hizo, mejor dicho, lo máximo posible y fueron los demás los que no respondieron y te va a recibir tu trabajo individual y te lo va a calificar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Última pregunta, última palabra, última palabra. Buenos días, profe. Tengo una duda, una pregunta. A ver. Yo subí ya el aporte individual al foro, pero, o sea, no he visto que me ha de pronto retroalimentado, si tengo que corregir algo, no sé, tengo esa duda. Bueno, hoy mismo, ya mismo le pido el favor a todos los tutores que estén mucho, que realimenten sus aportes, que hagan algunos comentarios. Bueno. Sí, porque ya hace como casi más de una semana que lo... Listo. Ya mismo les comparto a los compañeros esta grabación de lo que hicimos para que ellos vean cómo, digamos, les orienté para que les pidan exactamente lo mismo y hagan la debida realimentación. Bueno, los que están en mis grupos ya todos están realimentaditos, están al día. Voy a pedirle lo mismo a todos los tutores de la red.
Bueno, profe, gracias. Con gusto, y a ti gracias buen por la confianza y por expresar. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, chicos y chicas, a ustedes muchas gracias por haber estado aquí. Espero que esto les haya sido útil. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, abrazo. Gracias, Chao. tutora. Con mucho gusto.